Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y luego vamos a Lucas capítulo 16. Seguimos aumentando sobre el tema y sumando a lo que ya Dios ha venido hablándonos desde anoche. Y hoy quisiera seguir trabajando en esta plataforma, titulando esta palabra mentalidad de reino. Diga conmigo, mentalidad de reino. Si está ahí, por favor, en el capítulo 1, verso 28, ¿lo tiene ahí? Bien. Prestémosle atención a la construcción del texto. Es importante. No lea como estamos a veces acostumbrados a leer. Lea con intencionalidad. Lea preguntándole al texto qué me quieres decir. Lea preguntándole al Espíritu por qué se escribió de esta manera. Verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vaya a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a leer hasta el verso 8 para que entendamos el contexto de la parábola. Hoy en la tarde aprendimos el por qué Cristo enseña por parábolas. La razón es para poner a la gente a pensar. Si el mensaje no te pone a pensar, nunca te transformará. Por lo tanto, la intención del Señor siempre era retar el pensamiento religioso para poder crear en los discípulos y en los oyentes el espacio que se necesita para poder llevarlos a una mayor revelación. Verso 1 dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en los tratos con sus semejantes que los hijos de luz. La palabra del Señor está bendecida. Se pueden sentar, queridos hermanos. Permítame comenzar esta tarde definiendo una palabra que es crítica para el entendimiento del mensaje de hoy. Y esa palabra es mentalidad. Diga conmigo, mentalidad. Mentalidad, como la define el diccionario, es un modo o forma de pensar. Es un hábito o característica de una actitud mental que determina cómo usted interpreta o responde a las situaciones de la vida. Filipenses capítulo 2, verso 5, en la Nueva Versión Internacional dice: la actitud que ustedes deben tener debe ser como la actitud de Cristo Jesús. Hay una traducción de la Biblia que se conoce como la Biblia de lenguaje sencillo que lo dice de esta manera: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. La pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿cómo pensaba el Señor?
¿Cómo era que respondía ante las situaciones que enfrentaba? ¿Cómo manejaba el estrés? ¿Cómo enfrentó las dificultades? ¿Cómo confrontó los problemas en la vida? Y si pudiéramos resumir la forma en que el Señor pensaba, tendríamos que decir que Cristo siempre, desde sus inicios hasta la conclusión de su ministerio, tuvo una mentalidad de reino. Diga conmigo, mentalidad de reino. De hecho, cuando usted mira al Señor y su ministerio, descubre que reino fue su primer mensaje. Su ministerio fue una manifestación continua del reino de Dios en la tierra. Sus oraciones expresaban el deseo de que el reino de Dios fuera establecido entre los hombres. Si usted nota, Cristo siempre tuvo una conciencia de los recursos que el reino le proveía, y eso marca un punto crítico para nosotros en esta noche, porque si vamos a ser iglesias que cumplan con los propósitos de Dios para esta generación, tendremos que cambiar la mentalidad religiosa por una mentalidad de reino. Diga conmigo, mentalidad de reino. En inglés me encanta cómo se describe la palabra reino, porque es kingdom. Es una palabra compuesta, king y dom. King de rey, dom de dominio. En otras palabras, cuando estamos hablando de reino, estamos hablando del dominio del rey. Y cuando estamos hablando del dominio del rey, estamos hablando de la intención original de Dios desde el comienzo de todas las cosas. Ahora, dominio es una palabra interesante y es una palabra que creo que debemos de entender en esta noche, porque a lo único que Dios no le permitió al hombre dominar fue sobre otro humano. Lo voy a repetir porque a veces esta se nos escapa. En ningún momento en la Biblia usted va a encontrar que Dios le da permiso a un mortal para que domine a otro mortal. Usted va a encontrar que a lo que Dios le dio dominio al hombre es simplemente sobre aquellas cosas que están en la creación establecidas para que el hombre pueda gobernar sobre ellas. Por lo tanto, todo dominio de un humano sobre otro humano es una violación directa al mandamiento original del Padre. Ahora, ¿qué es dominio? Dominio es control o el ejercicio del control, es soberanidad. Es un territorio o esfera de influencia. Se describe también como autoridad suprema, dominio o poder a través de autoridad legal. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la implicación de esta definición, tenemos que entender que no se puede ejercer dominio en una actitud de pasivismo o de inactividad. Por favor, entienda que dominio no es estar metido 7 días metido dentro de una congregación. Eso se llama activismo religioso, pero no tiene nada que ver con el dominio y el gobierno que Dios le ha dado a sus hijos para que puedan ejercer la influencia de Dios sobre la tierra. Por eso es que cuando estudiamos la Escritura tenemos que llegar a una conclusión clara, y es que teológicamente en la palabra está claro de que la intención de Dios desde el comienzo de todas las cosas es que su pueblo viva en una esfera de dominio y no dominado, conquistando y no conquistado, poseyendo y no poseído, que esté arriba y no abajo, que sea próspero y no necesitado, que esté sano y no vive enfermo, que esté bajo control y que no esté controlado. Por eso a Israel se le dice desde el principio, de acuerdo a la traducción de la Biblia al día, Deuteronomio 28:13, Él hará que tú seas cabeza y no cola, y que estés siempre encima y no por debajo. Y a mí me parece que si esto se le dijo a un pueblo con promesas limitadas, con un pacto mucho más inferior que lo que usted y yo tenemos hoy, a mí me parece que la iglesia del Señor puede estar en un nivel superior de gobierno y autoridad si entendemos lo que es tener una mentalidad de reino. De hecho, la Biblia así lo describe en Hebreos capítulo 8 verso 6. Dice: por tanto, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Por lo tanto, si usted cree que Israel la tuvo buena, es porque no ha entendido lo que Cristo ha hecho por usted y lo que se le ha depositado en usted. Si usted cree que aquello fue poderoso, es que no hemos entendido ni hemos transicionado al depósito que tenemos adentro. Porque ahora Dios no habita en un lugar, ahora Dios se te metió por dentro para que tú puedas gobernar y tener autoridad sobre todo lo que Él te ha dado dominio y gobierno. Por eso es que por diseño divino la intención de Dios siempre ha sido que sus hijos vivan en prosperidad, en salud divina, en conquista, en dominio, conquistando, en control, arriba, en bendición, en multiplicación, en fructificación y poseyendo todo lo que Dios le ha dicho que pueden tener. Esos son gente con mentalidad de reino. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿cómo se manifiesta esa clase de vida? ¿Cómo se expresa esa clase de vida? ¿Cómo podemos llegar a ser gente con mentalidad de reino que viven a un nivel que Dios quiere que nosotros vivamos? Porque seamos honestos, una cosa es reconocer que alguien está enfermo, pero otra cosa es poderle recomendar lo que lo va a sanar. Una cosa es saber que algunas cosas en mí no están funcionando, pero otra cosa es saber cómo hago que funcionen. Una cosa es saber que hay cosas que no están completas, pero otra cosa es saber cómo las completo. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la escritura, tenemos que poder entender que una cosa es saber que algo no está funcionando bien, pero que otra cosa es hacerla funcionar correctamente. Y este es el propósito de la parábola en la cual nosotros leímos. ¿Por qué? Porque la parábola tiene la intención de hacer una comparanza, de podernos enseñar que hay cosas en nuestra vida que no están funcionando como deben, porque no tenemos la sagacidad correcta para poderlas hacer trabajar correctamente. Noten cómo dice una versión, la nueva versión de Reina Valera, dice: porque los hijos de este mundo son más sagaces en su generación que los hijos de la luz. Pero me encanta una vez más la Biblia de lenguaje sencillo, porque lo dice de esta manera: y es que la gente de este mundo es más astuta para entender sus propios negocios que los hijos de Dios. Lo voy a repetir, porque algunos no la escucharon. La Biblia del lenguaje sencillo dice: y es que la gente de este mundo es más astuta para entender sus propios negocios que los hijos de Dios. Y la palabra astuto en el griego, en ese texto, significa un buen sentido de lo práctico, inteligencia aguda, es estar alerta, es penetrante o pensar más. Mientras que los hijos de Dios estamos pensando irnos al cielo, los hijos de las tinieblas están pensando en endeudarte, en sacarte el máximo en el trabajo, en que hagas más con menos paga. Mientras que ellos están buscando cómo explotar a los hijos de Dios, nosotros estamos peleándonos los unos con los otros porque no hemos entendido lo que es mentalidad de reino. Por favor, entienda que Dios no lo salvó a usted para llevárselo al cielo. Usted va al cielo porque es salvo. Se lo voy a repetir. A usted no lo salvaron para llevárselo al cielo. Si lo hubieran salvado para llevárselo al cielo, se lo hubieran llevado el día que usted se convirtió, señores. ¿Para qué lo van a dejar 30 años aquí? ¿Para qué lo van a dejar 40 años aquí? ¿Para qué lo van a dejar ahí sufriendo, esperando que algún día las cosas cambien? No, a ti te dejaron aquí porque Dios tiene la intención de que tú puedas gobernar en el territorio donde Él te ha asignado. Y las pruebas que tú crees que estaban diseñadas para matarte eran las que Dios había preparado para entrenarte. Porque lo que tú estás pasando no es para que sufra, es para que seas promovido a una nueva dimensión de reino. Ese es el problema, que la religión nos mantiene como niños pequeñitos tratando de sobrevivir, pero el reino te libera para que puedas gobernar. Este es el problema, este es el dilema, porque Cristo lo está diciendo en ese proceso. Es que los hijos de las tinieblas pasan más tiempo pensando que los hijos de la luz.
Ese es nuestro problema, que vivimos para el ahora, vivimos para el momento. Entramos a una pruebita y llamamos al pastor: pastor, ora por mí porque estoy deprimido, estoy desanimado. ¿Cuándo tú vas a empezar a orar por ti mismo? ¿Cuándo tú vas a empezar a tener gobierno sobre tu problema? ¿Cuándo tú vas a empezar a tener autoridad sobre lo que te está tratando de derribar? ¿Cuándo tú vas a decir: esto era para mis primeros años, pero ya yo tengo bigote en este asunto del Señor? Es hora de que me levante a una nueva dimensión de gobierno y entienda a lo que Dios me llamó en este tiempo. Ese es el problema, que no pasamos suficientemente tiempo pensando, no tenemos planes, no tenemos ideas inspiradoras. Estamos en un ciclo vicioso de depresión en oración a liberación, de depresión en oración a liberación, de depresión en oración a liberación. Señores, tú no puedes estar una vida completa cuando Dios te puso en el planeta para que ejerzas dominio sobre lo que Él te ha dado gobierno. Por eso es que cuando miramos, los hijos de las tinieblas miran hacia adentro y dicen: eso. A eso. No. No, a eso no. Hollywood ya está pensando en los próximos 20 años y nosotros estamos pensando cómo vamos a pagar la casa a fin de mes. Porque no tenemos ideas creativas. No tenemos planes inspiradores. No somos estratégicos, somos víctimas de circunstancias. Somos gente que cuando ve el problema se agacha y hace como el avestruz, en vez de ser creyentes que dicen: este gigante viene contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo con una mentalidad totalmente diferente. Yo vengo con una mentalidad de un reino superior. Tú crees que me vas a vencer a mí, pero te voy a comer de desayuno, porque a mí me dejaron en el planeta para gobernar y no para ser gobernado. Hay alguien aquí que tiene que entender esto. Dile un codazo a alguien, dale un codazo y dile: eso va a cambiar. Eso va a cambiar, eso va a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Por eso, cuando usted entiende lo que es mensaje del reino y empieza a conectarse con una capacidad de pensamiento superior, por favor entienda, mi amado hermano, que yo no estoy hablando de capacidad intelectual, yo estoy hablando de mentalidad. Usted puede que no haya terminado la escuela y es más sabio que un PhD. Déjeme repetir esto. Usted puede que nunca haya ido a un curso de economía y tener más dinero que uno que estudió economía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace sabio a los simples. Y este es nuestro dilema, que no hemos entendido lo que es inteligencia humana y lo que es sabiduría espiritual. Por eso lo que usted tiene no es el intelecto de Cristo, es la mente. A usted y a mí se nos impartió la capacidad de pensar como Cristo pensó. Y ahora, por lo tanto, cuando nosotros entendemos esta dinámica, comprendemos que cuando pasamos tiempo pensando, el Señor nos va a dar tres cosas. Diga conmigo: tres cosas. Te va a dar conceptos, te va a dar ideas y te va a dar discernimiento. Lo voy a repetir. Oye bien, eso viene para tu vida. Óyelo bien. Te va a dar conceptos. Vas a empezar a poner uno y uno. Vas a empezar a conectar los cabos sueltos que están en tu vida. Vas a comenzar a entrar a oportunidades que no te imaginabas que podías entrar. Vas a chocar con gente que trae lo de Dios para tu vida. Vas a entrar a lugares estratégicos donde otros no ven nada. Dios te va a dar una idea creativa para salir de la escasez que ha plagado toda tu generación. Óyeme bien, Dios te va a elevar a niveles conceptuales que jamás te habías imaginado. Lo próximo que te va a dar Dios son ideas. Ideas. Vas a levantarte una mañana con una idea creativa. Vas a entender que en el mundo del espíritu
Aunque otros hayan fracasado en lo que tú estás comenzando a hacer, no quiere decir Saúl no pudo matar a Goliat. Pero cuando el tiempo de una persona llega a su madurez, puede hacer lo mismo que 50 han hecho y han fracasado. Pero cuando tu tiempo llega y apareces en el escenario, no hay Goliat que se te pueda quedar delante. Porque llegó la madurez de tu tiempo. Llegó el tiempo perfecto para que la idea de Dios dé nacimiento. Por eso Cristo no pudo venir en cualquier tiempo. Pablo dice: en el cumplimiento del tiempo apareció Cristo. En otras palabras, habrá fracasado 1000 veces antes, pero cuando llega tu tiempo para elevarte, aprópiate de esa palabra, porque lo que Dios va a hacer es extraordinario en tu vida. Ideas. Lo próximo que Dios te va a dar es discernimiento. Te va a ayudar a discernir entre lo que es y lo que no es, entre lo que debes y no debes, entre si quedarte quieto por un momento para luego dar un paso, o dar el paso mientras otros se quedaron quietos. Creerle a Dios ante las imposibilidades de la vida requiere una capacidad de discernimiento delicada. Por eso es que cuando usted mira el reino, en el reino todo comienza a manera de semilla. Diga conmigo: semilla. ¿Por qué? Porque una semilla en el reino es lo que desata la abundancia de tu futuro. Por eso cuando usted piensa, cuando usted desarrolla la capacidad de pensamiento con una mentalidad de reino, usted está viviendo y accesando su futuro. ¿Por qué? Porque tu futuro comienza con una semilla hoy. Por eso es que el mensaje del reino es libertador. Por eso es que el mensaje del reino saca a la gente de la religiosidad. Por eso es que el mensaje del reino incomoda a los religiosos, porque los religiosos quieren a mantener a la gente dependiendo de ellos. Pero el mensaje del reino los lleva a ellos a ser responsables por su propia vida. ¿Por qué? Porque Él te vino a libertar para que tú puedas elevarte al mayor nivel de productividad posible. Por eso es que el reino lleva a la gente a asumir sus propias responsabilidades y a pensar por ellos mismos. Mira al que está a tu lado y dile: piensa. De hecho, la Biblia dice que usted y yo somos un producto directo de lo que pensamos. Permítame decirle algo: usted está donde está no por culpa del diablo, usted está donde está por lo que tiene en su mente. Lo voy a repetir porque esto es importante. Esto es importante, no me crea a mí, créale al hombre más sabio del mundo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo es posible que un querubín derrotado puede tener más autoridad que un creyente que es habitado por Cristo? ¿Cómo es posible que un querubín que hace años quizás no viene por Pensilvania te está perturbando cuando hay cosas más importantes que quizás él quiera hacer? El problema es que tenemos más mentalidad de demonio que de dominio. Tenemos más mentalidad de pecado que de gracia. Tenemos más mentalidad de ley que de evangelio. Tenemos más mentalidad religiosa que de reino. Pero yo he venido con una palabra para desatarte en este día y dejarte saber que tus mejores días apenas los has comenzado a ver. Ese es el problema. Nos encanta echarle la culpa al gobierno, nos encanta echarle la culpa a la iglesia, nos encanta echarle la culpa a los hermanos, nos encanta echarle la culpa a la iglesia del lado, nos encanta echarle la culpa al vecino, nos encanta echarle la culpa a los demonios. Pero cuando tú y yo vamos a asumir responsabilidad por la vida que Dios nos ha dado? ¿Cuándo? Este es el problema. Por eso un día el Señor va pasando con mentalidad de reino y hay un estanque y hay un paralítico que lleva allí, escuche bien, 38 años. Y le hace una pregunta que es hasta paradójica, ilógica, irónica es la palabra: ¿quieres ser sano? Cualquiera diría que la respuesta inmediatamente sería que sí. Pues no, la respuesta de él no fue sí. La respuesta fue empezar a dar excusas porque llevaba allí 38 años. A mí en realidad no me importa qué es lo que te ha traído hasta donde tú estás. A mí lo que me interesa es saber qué vas a hacer con lo que Dios te va a decir en estos próximos días.
Porque tú puedes haber llegado ahí por muchas razones. La importancia es que no te quedes ahí por las razones que llegaste. La importancia es levantarte de donde estás, creyendo que el Dios que te llamó a la salvación es más poderoso que cualquier cosa que te ha traído hasta donde tú te encuentras. Dile a 3 personas: voy para otro nivel. Me cansé de esta mediocridad religiosa. Voy para otro nivel de vida. Voy a pensar en grande. Voy a creerle a Dios por lo imposible. Voy a subir a otro nivel. Dile al que está a tu lado: si no te gusta, ¿a mí qué? Pero yo voy para otro nivel Yo voy para otro nivel. Si no te gusta, ¿a mí qué? Pero yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Si no te gusta, vete a otra banca, pero yo le voy a adorar como quiero adorarle. Si no te gusta que yo prospere, vete a otra iglesia, porque yo voy a prosperar. Piensa, dile a 3 personas: piensa. Piensa. Que empezar a limpiar todos esos pájaros que nos ha metido la religión en la cabeza. Ahora entendamos esta dinámica, queridos hermanos. Porque cuando vamos a hablar de un tema como dominio, tenemos que ser responsables ante el texto. Y tenemos que poder entender cómo esto trabaja dentro del desarrollo de una mentalidad bíblica y de reino. Para eso tenemos que aplicar ciertas leyes interpretativas que la Biblia la llama, la Biblia se conoce en el mundo de la teología como la hermenéutica. La hermenéutica no es otra cosa que el arte de interpretar correctamente la escritura. Por lo tanto, hay ciertas leyes, hay ciertos principios que gobiernan cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico. Cuando nos acercamos al texto bíblico, nos vamos a encontrar con un principio que se conoce como el principio de la primera mención. ¿Qué es el principio de la primera mención? El principio de la primera mención es que para interpretar correctamente la escritura o un concepto o principio de la escritura, usted tiene que buscar dónde fue que primero se mencionó. ¿Por qué? Porque la primera mención de la palabra establece el significado o la intención por la cual esa palabra o concepto se declaró. Me explico. Apocalipsis 22:2. No lo busque, se lo voy a leer tal como es. En medio de la calle, de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Si usted toma ese texto, lo saca del contexto y sale con 4 locuras de ese texto, usted va a terminar con un texto descontextualizado. Y es capaz de llegar a creer que este árbol va a dar fruto, y si usted viene y pone una ofrenda y se come el fruto, se sana. Y este es el problema que ha sucedido. Que tenemos intérpretes bíblicos que no conocen las leyes de interpretación. Por lo tanto, un predicador responsable de la palabra le hace las preguntas al texto. Y le dice: ¿dónde fue que primero se mencionó un río en la Biblia? ¿Dónde fue que primero se habló de un árbol? ¿Dónde fue que primero se habló de naciones? ¿Dónde es que se marca el inicio? ¿Por qué? Porque Apocalipsis no es otra cosa que la consumación de lo que comenzó en el jardín del Edén. Por eso usted ve en el Apocalipsis la manifestación plena de lo que en el Génesis comenzó como semilla. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos tomado al Apocalipsis y le tenemos miedo y no podemos acercarnos, porque cuando vemos al Apocalipsis lo que vemos es el anticristo, la bestia y el falso profeta, porque de ahí es que se nos ha metido todo el temor religioso. Pero cuando usted se acerca al Apocalipsis, descubre que en el capítulo 1 se nos dice: porque el libro se escribió. Esta es la revelación de Jesucristo. En otras palabras, si usted quiere ver la manifestación plena de un Cristo gobernando, tiene que verlo en el Apocalipsis. Usted escoge si se quiere concentrar en la bestia o quiere concentrarse en el Cristo que gobierna.
Para la religión es mejor que te concentres en la bestia, pero si te concentras en el Cristo que gobierna, te liberta. Sabe que no hay Herodes, que no hay faraón, que no hay gobierno sobre la faz de la tierra que pueda más que un Cristo que viene con el muslo escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Alguien aquí tiene que saber que el libro de Apocalipsis no es para meterte miedo, es para darte esperanza, que sobre cualquier circunstancia Cristo es el Señor. Por lo tanto, la palabra que hay que comenzar a ver es dónde es que se menciona por primera vez la palabra dominio. Y la palabra dominio donde primero se menciona es en Génesis. Génesis 1:28. Se nos da entonces la intención original de que Dios crea al ser humano para que gobernara en el planeta que Él le había confiado. Ese planeta se conoce como el planeta Tierra. Note la construcción del texto porque es importante. En la construcción del texto se nos dice: y los bendijo, ¿qué? Dios, y le dijo. Por lo tanto, eso establece un principio operativo, y es que Dios no dice que nadie haga algo si primero no lo bendice para que lo pueda hacer. Lo voy a repetir. Por favor, entienda qué es lo que ha hecho la religión. Usted piensa y ve y busca la bendición de Dios. En el reino tú pensaste porque Dios te dio la idea y te bendijo para que la pudieras hacer. Déjeme aclarar este principio. Note que esto se dice antes del pecado entrar. Por lo tanto, el pecado no altera lo que Dios establece. Lo que el pecado hace es que pone un paréntesis en el proceso. En ese paréntesis tienen que suceder un sinnúmero de cosas, porque ahora hay lo que se llama la incorporación de la redención del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que el propósito del Padre quedara amarrado en Él, que era la intención original desde el principio de todas las cosas. Por lo tanto, hay un paréntesis. Por eso cuando tú vienes a Cristo, tiene que llegar un momento donde tú no vives amarrado a las cosas que tú hiciste cuando eras un pecador. Por eso es que Pablo, luego de haber perseguido la iglesia y darle muerte a los creyentes, a los Gálatas le dice: a mí me escogieron desde el vientre de mi madre. ¿Cómo es posible que un individuo que le estaba dando muerte a los creyentes, de repente se le ilumina el entendimiento y se da cuenta que aquello es un paréntesis, que su vida no fue perseguir a los creyentes, que Dios lo tenía marcado? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Tú estás donde estás, naciste donde naciste, te crió quien te crió, porque será parte del propósito soberano de Dios para poderte traer a este momento de la historia. Tú no eres un error, tú no eres una coincidencia. La mano de Dios ha caminado contigo y te preservó para este momento en la historia. Se le dice entonces que Dios lo había bendecido. Lo bendijo, porque la bendición de la Biblia no es la bendición evangélica. ¿Cuál es la bendición evangélica? Se me paran los pelos, mira. Tengo los pelos parados. Ay, se me erizan los pelos cada vez que siento la presencia de Dios. Mira, los pelos parados. Reducimos la presencia de Dios a pelos parados. Reducimos la presencia de Dios a un estremecimiento, y gloria a Dios. Si se estremecen los montes, que nos estremezamos nosotros, no viene diciendo nada. Pero por favor, hermanos, no reduzcas la presencia de Dios a un escalofrío pentecostal, a unos pelos parados en un culto, porque cuando yo salga allá afuera se me van a parar los pelos del frío que está metido allá afuera. ¿O no? Por lo tanto, la bendición de Dios no pueden ser pelos parados. La bendición de Dios tiene que ver con la habilidad sobrenatural para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Por lo tanto, si Dios me dijo algo, es porque primero me bendijo para que lo pudiera hacer. Aquí es donde nos equivocamos. Que estamos orando y ayunando para que Dios nos bendiga, para ver si Dios se compadece de nosotros, y lo logramos. Cuando en el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido.
¿Yo estoy buscando bendición o es que ya tengo la bendición? ¿Yo estoy dando para que me bendigan o doy porque ya me han bendecido? ¿Yo estoy orando para un escalofrío o oro porque cargo la presencia de Dios en mi ser? ¿Yo estoy cantando para ver si siento la presencia o estoy cantando porque cargo la presencia? Eso es mentalidad de reino. Hay que entender que ya tú eres un bendecido, una bendecida de Dios, que camina sobre la faz de la tierra con una palabra de parte de Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo, en otras palabras, no les dijo hasta que no los haya bendecido. Pero hay otro principio bíblico, y es que de un texto no se puede hacer doctrina. Por eso usted va a notar que a todos los patriarcas se le dice, y los bendijo Dios. Y le dijo, y bendijo Dios a Abraham, y le dijo, y bendijo Dios a Noé, y le dijo. ¿Por qué? Porque el principio gobernante del reino es que Dios no envía a nadie que primero no capacita para que lo haga. Por lo tanto, si Dios te envió a hacer algo, tú puedes estar en la certeza de que tú cargas todo el ADN. Y uno dice, ¿y por qué habrá fracasado? Porque no entendiste el entrenamiento. ¿Y por qué será que no me salió? Porque no fuiste disciplinado. Dios no tiene nada que ver con eso. El diablo mucho menos, porque Dios no te va a decir algo para que el diablo te lo destruya. El problema nunca ha sido del que está derrotado. El problema ha sido del que está gobernando. Por eso cuando usted entiende quién es usted en Cristo, usted se cae pero se vuelve a levantar. Usted fracasa pero vuelve a intentar. ¿Por qué? Porque cada fracaso, cada problema es parte del entrenamiento hasta que puedes y aprendes a gobernar sobre lo que Dios te ha dicho que debes gobernar. Entonces, cuando usted mira el texto, se da cuenta que en el Génesis hay dos creaciones. Hay una creación espiritual y una creación física. Y esto tiene una razón de ser, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando Dios crea el planeta, Él no lo crea para espíritus, Él los crea para espíritus con cuerpos. Y todo espíritu que está en el planeta sin un cuerpo es ilegal. Por lo tanto, todo lo que está ilegal en el planeta y tú tienes derecho legal para gobernar, tiene que dejar el territorio que a ti se te asignó. Por eso es que usted va a notar que primero crea al hombre. ¿Lo vio? Esa palabra en el hebreo es hacer de la nada. Por eso es que en el primer acto creativo de Dios no hay materia para crear. Por eso es que Él dice hagamos. En otras palabras, hagamos a un ser, a una especie, a una casta, a una gente que van a poseer nuestras características, que van a ser capaces de poder gobernar como tú y yo gobernamos, que son capaces de poder escuchar lo que en el mundo espiritual se les dice, que son capaces de poseer lo que se les dice que pueden poseer. El único problema es que el hombre en su naturaleza inicial es espíritu, pero la tierra es materia. Por lo tanto, hay que crearle un cuerpo que corresponda a la materia donde él va a gobernar. Por eso en Génesis 2:8 dice, y formó Jehová Dios. En una crea y en otra forma. Crea de lo que no hay, él mismo. Forma de lo que existe, polvo de la tierra. Ahora pone el espíritu invisible en el cuerpo visible para que lo invisible a través de lo visible gobierne lo visible y lo invisible. Porque este planeta está creado para espíritus con cuerpo. Ojo, se pone mejor. Aquel espíritu con cuerpo se le da una comisión. Gobierna, fructifícate, multiplícate. Llena la tierra y sosyuga. En otras palabras, ejerce gobierno sobre lo que te di. No me interesa gobernar en la tierra si no es a través de ti. Por eso es que el Salmo 116 dice: los cielos de los cielos son de Jehová, pero la tierra se la entregó al hombre. Por eso es
que pasa el tiempo, el hombre peca, interrumpe el proceso. Se incorpora la redención en el plan restaurativo del ser humano. Ahora de repente entra una economía en función. Aquella economía funciona por medio de sombras. Dios se encontraba en un templo, Dios estaba en un arca, Dios estaba en un sacrificio. Pero qué interesante que lo mismo que él pedía era en lo que él se convertía. ¿Por qué? Porque nada de lo de afuera podrá suplir las demandas de adentro. Por eso es que él pedía una ofrenda y él se hizo una ofrenda. Él pidió un templo y él construyó su templo. Lo que usted tiene que entender es que todo aquello era una sombra para que se manifestara en el cumplimiento del tiempo perfecto el Cordero de Dios que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aquel Cordero lo vio Isaías. Isaías dijo: porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y el gobierno, el principado de Dios viene sobre su hombro. Isaías lo vio 600 años atrás. El ángel le hace sombra a María. El hijo lo dio Dios, pero el niño lo puso María. Allí fue formado en el vientre de aquella mujer bendita un cuerpo para que pudiera contener un espíritu. Por eso es que el diablo es ilegal donde quiera que se pare, porque como espíritu no tiene derecho de estar donde están los cuerpos que poseen el espíritu. Alguien aquí tiene que saber que ningún demonio del infierno puede más que un creyente que tiene mentalidad de reino en este tiempo. Aparece. El libro de Hebreos lo dice de esta manera: sacrificio y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Para que fuera legal en el planeta tenía que entrar como entraban los mortales a este planeta, por el vientre de la mujer. Para poder tener autoridad sobre el planeta tenía que entrar legal. En el Antiguo Testamento, para poder ejercer el gobierno de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre reyes, profetas y sacerdotes por un tiempo específico para cumplir una misión particular. Había llegado el cumplimiento del tiempo. Aparece el hijo en el escenario. Aquel hijo ahora tiene un cuerpo. Creció como tú y yo crecemos. Fue entrenado en todo. Dice que creció en sabiduría, en conocimiento y en favor para con Dios y con los hombres. El problema de nosotros los evangélicos es: tenemos favor con Dios pero no con los hombres. Hay veces que Dios nos tiene que soportar, pero la gente no nos puede soportar. Parece que nos bautizaron con jugo de limón amargo. No hay quien le bebe el caldo. Siempre están enojados, siempre están criticando a otros, siempre están hablando de los demás, porque no han entendido, no tienen mentalidad de reino, tienen mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa siempre está buscando matar a la gente del reino. ¿Por qué? Porque la mente religiosa sabe que es una amenaza para la mediocridad de ellos. Aparece en el escenario. A los 33 años lo reconocen. Y donde primero va a libertar gente, no fue a las calles donde estaban las prostitutas, fue a una sinagoga. Porque la gente más atada está dentro de los templos. Son los que decimos una cosa y hacemos otra. Yo sé de lo que estoy hablando. Allí está, empieza a mostrar lo que el primer Adán echó a perder. El primer Adán no pudo ejercer su gobierno. No sabemos cuánto fue desde el momento del mandamiento al momento de su caída. Eso la Biblia no nos lo declara. Yo creo y puedo inferir en el texto, y no estoy violando la interpretación bíblica, que Adán llegó a poder disfrutar algo de la autoridad que se le había conferido. Tiene que haber sido así, porque en el verso 19 del capítulo 2 Dios le trajo los animales por delante. Y cuando le trajo por los delante, Dios no le dijo: eso es una vaca. No, Él le dijo: ponle tu nombre y se llamará como tú digas. En otras palabras, haz tú, crea tú, fue tú, establece tú, que yo voy a estar de acuerdo porque tu corazón está ligado al mío. Dile: mentalidad de reino, mentalidad de reino. Tiene que llegar un momento donde tu mentalidad es tal, que el deseo tuyo es tal, de que Dios sea glorificado, que lo que tú digas Dios lo respalda. Donde tú pongas tu mirada, Dios lo establece. Lo que tú pongas debajo de tus pies, Dios te lo va a entregar, porque tienes un corazón alineado al reino de Dios y su justicia. Aparece 3 años, llamó a 12. Ninguno de nosotros los hubiera llamado para el equipo, no calificaban. Los tipos estaban crudos,
Tenían religión hasta por las narices, pero no podían bregar con las cosas más simples y elementales de la vida. Cascarrabia, pillos, inseguros. Pero un entrenamiento con Cristo por 3 años es mejor que 80 millones de años en una iglesia religiosa. Yo prefiero entrenamiento serio de reino. Y allí lo metieron 3 años. Los muchachos se confundieron, no entendían. Hasta el Señor se puso hasta molesto con ellos. ¿Cuánto tiempo voy a estar con ustedes? Ustedes no entienden cómo este asunto trabaja. Pero era parte del mentor con sus mentoreados. Era parte del discipulador con sus discípulos. Y les está enseñando cómo se gobierna. Se los llevó a escenarios que nadie había visto. Cómo un muerto se resucita. Se lleva a Pedro, Juan y a Jacobo. Los mete a una habitación y le dice: muchachos, miren cómo esto se hace, porque más adelante ustedes lo van a hacer igualito que yo lo voy a hacer. Y sacó a la gente que estaba llorando. Estaba la gente que estaba concojada. Estaban toda la gente que estaban dudando, que estaban allí tristes. Nada malo era. Lo que pasa es que Cristo iba a enseñar una dimensión de Pedro de reino que Pedro iba a necesitar. Cuando fuera delante de Dorcas, estaba muerta, la gente estaba llorando. No fue que el Espíritu le dijo cómo resucitarla, fue que él vio a su maestro cómo resucitar los muertos. El problema aquí está que no tenemos suficientes modelos claros, porque nos hablan en códigos que no entendemos. Nos tratan de hacer sentir que somos unos estúpidos, que nosotros no podemos discernir la palabra de Dios. Pero esta generación se está rebelando contra esa mediocridad. Esta revelación está diciendo: ¿o acaso yo no tengo también la mente de Cristo? ¿Acaso yo no tengo la unción de Dios para libertar al cautivo? ¿Acaso yo no puedo también prosperar? Allí está, él sabía lo que había venido, sabía que había una misión que cumplir, un hombre que rescatar, un espíritu que había que devolver, una vez más serlo perfecto para que pueda cumplir la misión y el propósito por el cual se le había dado un mandamiento. Para eso había que morir. Para eso había que entregar su vida. Por eso es que a Cristo nadie lo mató, voluntariamente puso su vida. Él lo dijo: nadie me la quita, yo la pongo. Si el sacrificio ha de ser vivo y el sacrificio ha de ser completo, nadie te lo puede forzar. Por eso es que la mayoría de nosotros no vemos la manifestación del reino, porque reaccionamos a lo que otros nos dicen. Siempre estamos siendo empujados para hacer lo que en el corazón no hemos dispuesto. Por eso es que el reino opera por el corazón. Y allí estaba. El diablo hizo una fiesta. El tipo creyó que lo había vencido. Pedro dice que bajó a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Yo me pregunto qué le habrá dicho. Creo que le dijo: soy yo el que Adán representó. Soy yo el que Moisés le profetizó. Soy yo el que Abraham fue capaz de querer entregar a su hijo, porque me vio resucitado en sentido figurado, de acuerdo a Hebreos 11. Fui yo el que Isaías profetizó. Lo que ustedes leían en la sinagoga todos los sábados y murieron en la esperanza, soy yo. Llegué, muchachos, se acabó. Llega otra dimensión. El reino se ha establecido sobre la faz de la tierra. Lo que un día fue perdido ahora es recuperado. Se los voy a entregar, ya verán. Resucito al tercer día. El infierno tembló. El diablo se confundió. ¿Cómo es posible? Por eso la Biblia dice que Dios lo llamó y le dijo: hijo mío eres tú. Lo saca de los vientres de la tierra, lo establece como rey y señor sobre todas las cosas, pero ahora resucita con un cuerpo glorificado y necesita otro cuerpo para poder operar en el planeta. Ese cuerpo se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como espíritu necesita un cuerpo, y ahora ese cuerpo somos tú y yo. Ahora ese cuerpo es habitado por el Espíritu de Cristo, para que Cristo distribuido en todos nosotros manifieste la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso es que Cristo está distribuido entre nosotros. Tú tienes una medida y yo otra, pero tu medida no es ni más importante ni menos importante. Tu medida es tu medida. La mía está incompleta sin la tuya.
y la tuya está incompleta sin la mía. Por lo tanto, la medida lo que significa es que nos necesitamos todos para poder representarlo a Él. Y este es el dilema, que nosotros pensamos para nosotros: mi iglesia, mi ministerio, mis cosas, mi gente. No, señores. Si los pastores en la zona entendieran que el mundo no nos va a creer hasta que no nos vean que somos, si pudiéramos poner nuestros intereses personales a un lado, si pudiéramos poner nuestras agendas a un lado, si pudiéramos decir: esto nunca ha sido mío, esto es del reino de Dios, si pudiéramos decir cómo podemos encontrar cosas en común, no las que nos dividen, para poder bendecir esta zona, yo le garantizo en el nombre del Señor que se va a desatar una nueva dimensión sobre esta región que va a marcar las próximas generaciones. Pero cada cual está tratando de sobrevivir para su propio reino. Cada cual está promoviendo su propia agenda. Cada cual está buscando sus propios intereses. Los pastores se enojan porque este se le fue para allá y habló de él allá y viene ahora para acá. Mentalidades escasas religiosas que no permiten que trascendamos a una nueva dimensión de operatividad y de gobierno en el reino. Llegó la hora donde una nueva generación se levanta y dice: somos el cuerpo que contiene el espíritu, y el espíritu es más fuerte que cualquier situación que está por delante. Necesitamos entender que aquel espíritu resucita para ahora ser depositado en nosotros y podamos ser regresados a la intención original que el primer Adán echó a perder. ¿Cuál fue esa condición? 4 cosas que se le dijo a Adán que Cristo nos quiere recuperar para que podamos entonces gobernar con Él. La primera cosa es fructificación. El asunto es que pensamos que fructificación es tener muchos hijos. Y por tanto tiempo que se dijo: tenemos que llenar la tierra de muchachos para que el gobierno los aguante, ¿será? Vamos a parir ahí para que el gobierno nos dé el welfare. Yo, como me voy, estoy en paz. 8 muchachos, pero no los podemos mantener. Si entendiéramos lo que eso significa. Fructificación en el hebreo es una palabra compuesta. La raíz de la palabra es productividad. Productividad es una palabra compuesta. Pro altera el significado del resto de la palabra. Lo que está diciendo el texto: quiero que sean productivos. Cuando usted estudia el significado de la palabra, entiende que Dios es proconducto. En otras palabras, si Él es espíritu y quiere gobernar a través de nuestro espíritu para que a través de lo invisible se pueda manifestar a lo visible y poder gobernar en lo visible, entonces Dios tiene que canalizar cosas a través de nosotros para que el cielo se pueda manifestar en la tierra. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que un creyente que tiene mentalidad de reino comprende en esta nueva dimensión? Que tú eres un canal donde fluyen las ideas, la creatividad, donde fluyen los planes, donde fluyen las estrategias, donde tú no estás ahí para consumir mensajes religiosos toda la vida, que Dios te puso en este planeta porque te ha capacitado con dones, talentos y habilidades para que seas una bendición y gobiernes en el territorio que Dios te ha sembrado y te ha marcado. Se gobierna en 4 dimensiones de vida. Se gobierna a nivel personal, se gobierna a nivel familiar, se gobierna a nivel de la zona donde Dios me ha dado con vocación y con trabajo, y se gobierna a través de los dones, talentos y habilidades, que es lo que extendemos como parte de nuestro legado a las futuras generaciones. Pero ¿a qué nos hemos acostumbrado? A estar 5 días cantando coritos y no produciendo nada y no creando nada. Nosotros los humanos tenemos la única característica que los otros seres vivientes no tienen: crear. Nosotros no pensamos intuitivamente, pensamos intelectualmente. ¿Por qué? Porque es una capacidad espiritual que solo se le dio al humano.
Por eso cuando usted mire en la escritura, el ser humano crea en 3 dimensiones. Crea con sus palabras, crea con sus trabajos y crea con sus dones. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un contenedor del Espíritu de Dios para que a través de ti puedas producir resultados extraordinarios. Por eso yo quiero declarar hoy que en esta casa y en esta región se van a levantar empresarios del reino. Se van a levantar jóvenes con curas enfermedades que todavía nadie ha descubierto. Se va a despertar una generación como la de Daniel, más excelente que todos sus contemporáneos. Se va a levantar una nueva generación de hombres y mujeres que están hartos de mensajes religiosos y manipulación y están diciendo: alimentanos con la palabra de vida, porque hay algo dentro de mí que está por explotar, algo dentro de mí está por sacudir la base. Quiero subir a nuevas dimensiones, voy para otro nivel de productividad. Ustedes van a estar fregando en su casa, amas de casa, y Dios te va a dar una visión generacional y una visión de gente que no ha nacido. Y quizás tú dices: pastor, ¿qué voy a producir? Te necesitamos intercesor, porque en el reino los intercesores adelantan los tiempos, se mueven en nuevas esferas de dimensiones de tiempo. En el reino los intercesores van y después vienen y nos declaran lo que está por suceder. Por eso necesitamos productividad en el reino. Tenemos que activar, tenemos que crear mesas estratégicas. Tenemos que ver qué está en el corazón de nuestros jóvenes. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos, pastores, a preguntarle a nuestros jóvenes qué están haciendo en tu espíritu? No solo le digamos lo que es malo, digámosles lo que tienen que hacer. Cristo nunca se concentró en lo malo. ¿Por qué? Porque si usted quiere detener algo, siempre dé una visión superior a lo que usted quiere que se detenga. Por eso Cristo enseñaba con imágenes: el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando usted saca a la gente de las limitaciones que tiene y le da imágenes de grandeza, la gente dice: entonces esta cosa no me puede limitar a lo que es grande que está por delante de mí. Productividad, creatividad, que nazcan nuevas canciones, que no estén cantando las canciones de 30 años atrás, que hayan canciones alineadas a la revelación que esta casa está entrando, que vengan nuevas letras, que vengan nuevas canciones, que haya una afinidad y una calibración en el espíritu tan violenta que con menos ensayos se imparta más poder, que con menos intensidad y con menos esfuerzo haya una mayor productividad de vida. Oh, que lleguemos a entender que Dios va a levantar músicos, va a levantar cantantes. Hay una nueva generación de escritores que está por nacer. Hay una nueva generación de reformadores que no están en la televisión, están escuchando una palabra del reino que los está marcando desde este tiempo en su historia. Adán, te he dado gobierno y lo primero que quiero que seas es productivo, porque nunca podrás multiplicar lo que primero no generaste. No se gobierna reprendiendo al diablo, señores. Se gobierna produciendo y multiplicando. Por eso es que nos podemos meter aquí a gritar que los demonios salgan, le echamos aceite, nos montamos en aviones, le echamos petróleo, que está bastante caro. Está bastante caro. Esos demonios salen hasta caros cuando usted no sabe cómo manejarlo. Y reprendemos los aires, cuánta cosa hay, pero en la casa no nos hablamos. Los pastores están enojados, las iglesias están divididas. Señores, dejémonos de este jueguito y vamos a elevarnos a una mentalidad de reino, que podamos gobernar. Multiplícate, Adán. Voy a canalizar cosas a través de ti y te voy a dar la capacidad para que las multipliques. Nunca vas a poder gobernar en algo que no se ha multiplicado, en algo que no se ha reproducido. ¿Por qué? Porque para poder llenar la tierra tiene que haber mucho. Yo solo no lleno la tierra, nosotros llenamos la tierra. Por eso es que el vocabulario nuevo testamentario es un vocabulario totalmente diferente al vocabulario del Antiguo Testamento. Porque el vocabulario del Nuevo Testamento es un vocabulario plural, no es yo, es nosotros.
No es mi ministerio, es su ministerio y yo como administrador. No es mi iglesia, es su iglesia y yo como colaborador. Por eso en el Nuevo Testamento es tan importante entender que lo que ya nosotros tenemos se nos ha confiado por gracia para que lo reproduzcamos y lo multipliquemos, para que llenemos la tierra. En otras palabras, ella tiene algo, 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 él tiene algo, él tiene algo, él tiene algo, yo tengo algo. Y cuando todos esos algo los unimos en uno, representamos gobierno en una localidad. Y por último, no solamente usted va a producir algo, no solamente usted lo va a multiplicar, no solamente va a llenar el territorio, la zona, la jurisdicción donde usted tiene que gobernar, sino que ahora tiene la capacidad de ejercer dominio. No se puede dominar en aquello que uno no ha producido. Yo no puedo dominar lo de usted. Por eso los trabajos de los pastores no es ponerle disciplina a sus hijos. Es su trabajo. Porque ese es tu territorio y es tu familia. Por eso no es culpa nuestra que tú estés donde estés, porque esa es tu vida. Por eso es que el mensaje del reino es tan poderoso, porque el reino te desconecta. Y cuando tú empiezas a buscar a quién le echó la culpa, no hay nadie, porque ahora te toca a ti. Ahora es tuya. Me voy a quedar en casa a ver si alguien me llama para ver si verdaderamente me aman en esa iglesia. Por favor. Mira que está a tu lado y dile, por favor. Por favor. A esta altura del juego. A esta altura. ¿Cuándo fue la última vez que el jefe te llamó a ver si ibas a trabajar? A esta altura del juego. A esta altura del juego estamos con esa niñería. No puede ser. Necesitamos ir a otro nivel. Y para eso hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la forma de pensar. La forma de pensar te lleva a actuar diferente, a ministrar diferente, a dar diferente, a hablar diferente, a actuar diferente. La forma de pensar marcará dónde estarás. Tú estás hoy donde pensaste ayer. Por lo tanto, lo que tú creías que era el futuro, ya llegaste. Y llegaste al futuro que esperabas. Por lo tanto, si la cosecha que has recibido no te gusta, cambia la semilla. Cambia la semilla. No es culpa de nadie que si sembré una semilla dañada, me nació dañada la planta. Por lo tanto, Dios está empujando a esta generación a que vivamos a un nivel superior de lo que la religiosidad nos ha tratado de poner delante. Mentalidad de reino va a requerir pensadores. Mentalidad de reino va a requerir estrategias. Mentalidad de reino va a requerir cerrar ciclos. Mentalidad de reino va a requerir que tú y yo operemos en otros niveles. Mentalidad de reino va a requerir que sin ti no puedo y contigo soy mejor. Mentalidad de reino va a requerir que cada uno ponga lo que Dios le ha dado para que juntos podamos gobernar en esta zona. Mentalidad de reino va a querer decir que mi opinión no es tan importante como lo que Dios dice, porque este reino no se gobierna por opiniones, es por lo que Dios ha dicho, y los bendijo Dios y les dijo. Tu opinión y tus ideas pueden interponerse en lo que Dios puede hacer en tu vida. Le pasó a los fariseos. Es increíble que una tradición humana
puede castrar el potencial de un mandamiento. Y poderoso. Por lo tanto, queridos hermanos, hay una nueva conciencia que Pablo nos habla que se está formando. Es una conciencia totalmente diferente por una nueva naturaleza que se nos ha impartido en Cristo. Dios tiene cosas para ti que jamás te habías imaginado que Él había depositado en ti. Pero tenemos que calibrar nuestra mente a lo que Él ha dicho en su palabra. Vienen nuevos tiempos para esta zona. Apenas aquí se está viendo lo que Dios es capaz de hacer si rompemos con los modelos castrantes religiosos y nos metemos de lleno en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esto no es fácil, pero vale la pena. Habrá pérdidas, pero la ganancia será mayor. Será complicado porque no siempre entenderé sobre qué estoy caminando, pero yo prefiero hundirme y que el Señor me levante a quedarme en una barca a ver cómo se camina sobre el agua. Si Él dijo ven, ve. Si Él dijo hazlo, hazlo. Si Él dijo sube, sube. Si Él dijo conquista, conquista. En el proceso te van a entrenar y no todo te saldrá bien, pero todo te obrará para bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Yo quiero que te pongas de pie, querido hermano y hermana, si eres tan amable, porque yo quiero que hagamos una declaración. Toma tu Biblia en mano. Toma tu Biblia en mano y vamos a hacer una declaración. Levántala en el nombre del Señor a manera de declaración. Di: yo soy un pensador original. No tengo que estar imitando a otros. Me pagarán por mis pensamientos. Dios me inspirará con nuevas ideas, con nuevos conceptos, con discernimiento. En este libro están los pensamientos de la vida. Yo los transferiré a mi vida para hacerme productivo. Yo soy un canal legal a través del cual los pensamientos de Dios se manifiestan en la tierra. De acuerdo a Jeremías 29:11, que dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tengo buenas expectativas, tengo visiones creativas. Mi futuro ya lo visité y no veo problemas en él, veo entrenamiento en él. Soy un rey, soy un sacerdote, soy un embajador, soy un agente de cambios en esta tierra. Mis crisis no eran para matarme, era para promoverme. El entrenamiento del problema es mejor que el entrenamiento de la religión, porque ahí maduré, ahí conocí, ahí creí y ahí se activaron dones y fortaleza que no creía que tenía. Por lo tanto, marco este día como el principio de días de mi nueva temporada. Comeré del fruto, me deleitaré en Dios, manifestaré su reino. Le diré a otros que Dios ha sido bueno y que su gracia ha sido más que suficiente. Gracias, Señor, por haberme salvado, porque soy un canal legal en este planeta para que tu gracia pueda alcanzar a otros. Señor, hoy rompo con la mentalidad religiosa, con la mediocridad, con el escapismo, con la indisciplina, contra todas aquellas cosas que me limitan como humano. Arranco la amargura, el resentimiento, los dolores del pasado. Señor, no puedo cambiar lo que pasó,
pero puedo crear el futuro en el cual quiero caminar. Le doy la bienvenida. Como Abraham saludó la ciudad que no había visto, así le doy la bienvenida a lo que tú has declarado sobre mi vida. Creo que tú me darás del bien que pueda yo celebrar con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos y con todos aquellos que tú traigas a mi vida. Hoy declaro que quedo libre, sano, próspero. Voy a caminar en la plenitud de la vida que Cristo me impartió. Soy de Dios, soy heredero, soy coheredero, real sacerdote, nación santa. Soy parte de esa generación de hombres y mujeres que con excelencia proclamarán tu fidelidad. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.